Cuando cumplen el segundo mes, le pide que sean novios de forma oficial. Pero comienza a notar que cada estado que sube, donde salen juntos, tiene comentarios de otras mujeres que lo ignoraron en el pasado. Inesperadamente, algunas de esas personas comienzan a hablarle en el gimnasio. 2 meses antes. Imagina un muchacho y una muchacha. Ambos tienen la misma edad. Se conocen en redes sociales y son muy diferentes el uno del otro. A pesar de esto, deciden comenzar una relación sin entender en qué se están metiendo. Mes número 1. Ella lleva meses saliendo con hombres que no se la toman en serio. Sus malos hábitos la sabotean. Vive en redes sociales, pasa gran parte del día en el celular. Sube fotos provocativas cada semana y sale a fiestas con frecuencia. Gran parte de sus amigas son solteras y muy promiscuas. Ella mantiene varias opciones, pero apunta a hombres famosos con grandes cuentas en redes sociales. Al final se conforma con él, su cuarta opción. Aunque parece un buen muchacho. Durante sus citas juntos, ella se queda en el teléfono y lo somete a pequeñas pruebas para obtener muestras de cariño. Ella sigue explorando sus opciones y le dejan claro que aún no son nada. Cuando cumplen el primer mes, ella sube un estado. Están comiendo, pero de él solo se ve la mano. Él nunca ha tenido una novia. Lleva 1 año en el gimnasio. Trabaja part-time y sueña en grande. Es muy activo en redes. Sube fotos sin polera y frases de mentalidad millonaria. Sin opciones, desarrolla una adicción al contenido para adultos y a tocarse. Él le da like y comenta los estados a decenas de mujeres en redes sociales. Solo una responde y él, desesperado, la invita a salir. En la primera cita, recorre varios lugares y gasta para impresionarla. Termina en un beso muy incómodo. Él sigue firme en el gimnasio y el deporte con amigos, y al notar que está recibiendo atención femenina, sube la intensidad en el trabajo y comienza a planear su primer negocio. Al mes, publica una foto juntos y nota que más mujeres ven sus historias. Mes número 2. Ella comienza a subir estados semanales donde él se ve cada vez más. Lo hace como un lanzamiento suave, ya que tiene claro que perderá opciones al oficializar su relación. Tienen intimidad por primera vez. No es excelente, pero tampoco es horrible. Ella baja su uso de redes sociales y pasa más tiempo con él. Ahora se ven múltiples veces a la semana. Le hace regalos, como notitas en su comida, antes de que vaya al gimnasio. Se aleja de sus amigas solteras y sale con conocidas que tienen parejas estables. A los 2 meses sube su primera foto juntos. Ella le pregunta, ¿qué somos? Él mantiene una gran consistencia en el gimnasio, trabajo y deporte. Después de haber tenido intimidad con ella, insiste en hacerlo cada vez que se ven. Esto lo lleva a disminuir su consumo de contenido para adultos y cuando se toca, piensa en ella. Ahorra para lanzar su primer negocio y arma un plan detallado. La escribe todo el tiempo, la llama cada mañana y cada noche. Cuando cumplen el segundo mes, le pide que sean novios de forma oficial. Pero comienza a notar que cada estado que sube, donde salen juntos, tiene comentarios de otras mujeres que lo ignoraron en el pasado. Inesperadamente, algunas de esas personas comienzan a hablarle en el gimnasio. Mes número 3. Ella sube de peso debido a que cada vez que salen juntos comen mucha chatarra. Pasa casi todo su tiempo libre con él, por lo cual comienza a sentirse aburrida y sus ganas de tener intimidad disminuyen considerablemente. Vuelve a pasar mucho tiempo en redes sociales. Esto la lleva a notar que varias mujeres que ella conoce le comentan las fotografías a él, poniéndola celosa y generando discusiones diarias que terminan de forma muy volátil, donde ella se arrepiente y le pide disculpas. Ella deja de pasar tiempo libre con todas sus amigas. La ansiedad la lleva a comer más y a consumir muchas películas y ver series en Netflix. Se irrita al escucharlo hablar sobre el negocio que tenía planeado debido a que él nunca toma acción.
Los celos y la ansiedad la hacen poner su cuenta en público, donde sube una fotografía muy provocativa a su perfil, con la finalidad de subir su autoestima. Varias mujeres le hablan en el gimnasio y en redes, se tienta a engañarla, por lo que deja de ir para evitar discusiones. Como ahora pasa gran parte de su tiempo junto a ella, se vuelve dócil y deja de hacer deporte con sus amigos. Las múltiples discusiones y la ansiedad lo hacen consumir sustancias. Su productividad se va a la mierda. La única actividad que le queda fuera de pasar tiempo con ella es su trabajo de medio tiempo. Cada vez que tienen una pelea, se dice a sí mismo que terminará la relación de forma definitiva, pero tiene miedo de no poder encontrar a otra mujer. Con menos intimidad juntos y al engordar, recae en contenido para adultos y en tocarse en exceso. Su falta de productividad y problemas en su relación lo llevan a tomar la decisión de posponer el lanzamiento del negocio. Él deja de utilizar redes sociales por completo para que no se generen más peleas. Mes número 4. Ella se inscribe en el gimnasio, dice que es por salud, pero busca volver al mercado de citas en la mejor posición posible. Retoma salidas nocturnas con sus amigas solteras, sin él, y más de una vez se tienta a engañarlo. Pasa menos tiempo con él. Cuando se ven, todo escala y terminan en peleas intensas. Pero ninguno de los dos es capaz de terminar la relación por miedo a quedar solos. Ahora pasa aún más tiempo en su perfil. Se toma fotos provocativas y las edita con inteligencia artificial para verse más delgada. Ella conoce un par de hombres en el gimnasio. Al bajar de peso, la tensión hacia ella se dispara, por lo cual decide terminar con él, utilizando la mentira de que no se encuentra bien para estar con alguien y que necesita estar sola. Él lo despiden de su trabajo part-time por llegar drogado una mañana. Revisa el perfil de ella todo el tiempo. Al ver sus fotos provocativas, estalla de celos. Pero, después de ser llamado tóxico por todos, la deja hacer lo que ella quiera. Por miedo a perderla, se endeuda con regalos y citas de lujo. En las discusiones, se quiebra y termina llorando, rogándole que no lo deje. Vuelve a inscribirse al gimnasio, pero debido a todo el daño que le hizo su cuerpo, le cuesta retomar la consistencia y termina dejando de ir. Él intenta lanzar su emprendimiento una y otra vez, pero su progreso es mínimo. Esto quiebra su voluntad, por lo cual, una vez más, lo deja de lado. Cuando ella termina con él, toca fondo y oscuros pensamientos llegan a su mente. Mes número 10. Ella. Una vez soltera, quiere volver a fiestas con sus amigas y a relaciones casuales. Aunque la ruptura fue dolorosa, disfrutó el cariño y la atención recibida, por lo cual decide hacer grandes cambios en su vida. Continúa asistiendo al gimnasio y comiendo sano, pero quita todas las fotografías provocativas de redes sociales. Va de compras con su mamá y cambia su vestuario por algo más recatado. Ingresa a estudiar fotografía y diseño gráfico, pasiones que nunca se había atrevido a perseguir. Ahí, conoce a un muchacho que está saliendo de la carrera, quien le ayuda en las asignaturas más difíciles, el cual, un par de semanas más tarde, la invita a salir. Ella llena su perfil con fotografías de su arte y momentos importantes con su nuevo novio, al cual trata con muestras de cariño, haciendo todo lo posible por evitar sus antiguos comportamientos tóxicos, aprendiendo de la relación anterior. Meses más tarde, es contratada como practicante para tomar fotografías en una exposición de jóvenes emprendedores. Sorprendida, mientras camina por el pasillo, se encuentra con su ex pareja. Él. Sus amigos con los que realizaba deporte le prestan dinero para pagar sus deudas con una condición: que vuelva al gimnasio y que juegue con ellos como antes. Encuentra un buen trabajo, al cual le dedica todo su tiempo libre para alejar los dolorosos recuerdos de ella. Además, la deja de seguir y borra su número para no tentarse a contactarla. Él
Se mantiene consistente en el gimnasio y luego de 3 meses deshace todo el daño físico hecho en la relación. Finalmente, salda la deuda con sus amigos y comienza a seguir influencers de desarrollo personal y negocios, adquiriendo hábitos positivos como meditar y agradecer por todo lo que tiene. Eventualmente, paga por entrar a una comunidad privada donde conoce hombres con historias muy similares a las de él. Un grupo de ellos decide incluirlo en un emprendimiento que están a punto de lanzar. Después de sacrificar los siguientes meses dándolo todo, el proyecto eventualmente resulta. Para agradecerle a sus amigos con los que realizaba deporte, invita a todos a un viaje, en el cual realizan trekking en una de las montañas más altas del país. Un par de meses más tarde, es invitado a una prestigiosa expo de jóvenes emprendedores donde se encuentra con su expareja. Ambos se observan un par de segundos en silencio. Ella se pone tensa, sin saber cómo él reaccionará. Pasan un par de segundos y nada sucede. Cuando ella está a punto de desviar la mirada con tristeza, él sonríe levemente, ajustando su chaqueta y parándose con orgullo al lado del cartel de su empresa. Ella se sorprende y lo observa con una expresión de felicidad, mientras levanta su cámara para tomarle una foto. Sin decir ninguna palabra, ambos asienten levemente con sus cabezas, mientras continúan con sus caminos por separado. Es como el final de La La Land. Hombres y mujeres somos completamente diferentes, pero somos complementarios. Nos necesitamos el uno al otro. Sé que en estos momentos el mundo puede verse como un lugar bastante oscuro, en donde las personas que conoces no parecen valer la pena. Sé que las redes sociales todos los días te lanzan clips de ciertas entrevistas con gente que te hace perder la esperanza. Sé que tienes la ilusión de poder tener una vida amorosa sana, con alguien que realmente se dé el tiempo de saber quién eres. Lo entiendo perfectamente. Yo pasé por todas las fases. Fui un gordo de mierda, frustrado, que trataba a las personas de forma horrible, al cual las mujeres ignoraban completamente. Por otro lado, fui un mujeriego que pasó de persona en persona, tratando de compensar por la falta de una buena relación con mi mamá. Y ahora, después de haber vivido ambas caras de la moneda, tengo una vida bastante sana y balanceada, y te puedo decir con absoluta seguridad que si tu intención es transformarte en tu héroe, la mejor versión posible de ti mismo dentro de los próximos 10 años en el futuro, alguien que es capaz de salvar a las personas, primero debes salvarte a ti mismo. ¿A qué me refiero con esto? Trabaja en ti, adquiere las características que serían complementarias para la pareja que quieres tener y eventualmente te vas a poner a ti mismo en un lugar donde vas a conocer a alguien que sea compatible contigo. ¿Tomará tiempo? Probablemente. ¿Va a ser difícil? Más que la perra. ¿Vale la pena? Totalmente. Solo voy a pedirte una wea. Envíale este video a alguien que realmente lo necesita. Ayúdame a salvar a más personas. Dicho eso, mi nombre es Ignacio y esto es Estudio Héroe. Para ti, espero que alcances al héroe que tanto quieres ser. Ven, dame un besito hasta que encuentres a alguien.